Nunca pensé que una decisión tan simple como alquilar una habitación cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó hace 2 meses, cuando me mudé a Madrid buscando trabajo. No tenía mucho dinero, y lo poco que conseguí trabajando en una cafetería apenas me alcanzaba para pagar una pensión vieja donde compartía el baño con 3 desconocidos. Un día, revisando anuncios en Internet, encontré una oferta casi imposible de creer: habitación espaciosa, barrio tranquilo, todo incluido por 150 euros al mes. Pensé que era una estafa, pero el anuncio tenía fotos reales, dirección y hasta un número de contacto. Llamé sin muchas expectativas. Me contestó una mujer con voz amable. Se llamaba Clara. Dijo que la habitación estaba disponible y que si quería podía verla esa misma tarde. Fui sin pensarlo. El barrio estaba lejos del centro, pero era bonito, silencioso. Casas Bayas, jardines cuidados. La casa era antigua, de 2 pisos, con una fachada cubierta de enredaderas. Clara me abrió la puerta. Era una mujer de unos 50 años, delgada, cabello gris recogido. Muy sonriente. Me invitó a pasar y me mostró la habitación. Era grande, con una ventana que daba al jardín y muebles antiguos, pero bien cuidados. ¿Te gusta?, me preguntó. Asentí sin dudar. Entonces es tuya, si quieres. Solo pido respeto por las reglas de la casa. Le pregunté qué tipo de reglas. Me dijo que no podía traer visitas, que debía mantener la puerta cerrada con llave al dormir y que jamás bajara al sótano. Me pareció extraño, pero en ese momento no me importaba. Era un buen precio y un lugar tranquilo. Le pagué el primer mes en efectivo y al día siguiente me mudé. Los primeros días fueron tranquilos. Clara era amable, aunque muy reservada. No hablábamos mucho, pero siempre tenía café listo en la mañana y saludaba con una sonrisa. Había otra persona viviendo en la casa, un hombre mayor llamado Ernesto, que vivía en la habitación del fondo. Nunca lo vi, solo escuchaba pasos lentos y a veces tosía muy fuerte por las noches. Clara me dijo que estaba enfermo y que prefería no tener contacto con nadie. Lo respeté. Todo iba bien, hasta que empecé a notar cosas raras. Una noche, mientras cenaba en mi habitación, escuché ruidos en el pasillo. Como si alguien arrastrara algo pesado. Miré por la rendija de la puerta. Clara iba caminando hacia el fondo, cargando un bulto envuelto en sábanas. No era grande, pero parecía tener forma humana. Me quedé helado. Pensé que tal vez estaba ayudando a Ernesto, pero algo no cuadraba. Al día siguiente le pregunté por él. Está mejorando, me dijo, sin mirarme a los ojos. Esa misma noche, algo me despertó. Un golpe seco, seguido de un grito apagado. Me levanté de la cama, abrí la puerta con cuidado y caminé por el pasillo. Todo estaba oscuro. Solo la luz del baño estaba encendida. Me acerqué y vi algo que me dejó sin aliento, huellas de pies descalzos, ensangrentados, que salían del baño y se perdían hacia el sótano. Tragué saliva. Recordé lo que Clara me había dicho: jamás bajes al sótano. Cerré la puerta de mi cuarto con llave y no dormí más esa noche. A la mañana siguiente, intenté actuar normal. Clara estaba en la cocina, preparando tostadas como si nada. Le pregunté si todo estaba bien. Me miró con una sonrisa extraña y dijo: sí, todo está perfecto. Anoche estuve limpiando el baño, debió haberse soltado una botella de tinte rojo. No respondí. Me fui al trabajo sintiendo un nudo en el estómago. Al volver, noté que alguien había estado en mi cuarto. Mis cosas estaban movidas, y el cajón donde guardaba mi pasaporte estaba entreabierto. Fui a buscar a Clara, pero no estaba en casa. Decidí esperar en la sala, y fue ahí cuando escuché por primera vez el ruido. Un murmullo que venía del sótano. No palabras, solo un lamento continuo, como si alguien llorara. Me acerqué a la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave, pero desde dentro salía un olor nauseabundo, mezcla de humedad y algo más: putrefacción. Retrocedí. En ese instante, Clara llegó. Me miró fijamente, como si supiera que había estado ahí. ¿Perdiste algo?, preguntó. Negué con la cabeza. No vuelvas a acercarte a esa puerta, dijo con un tono que ya no era amable. Esa noche no pude más. Llamé a un amigo y le pedí que viniera por mí en la mañana. Decidí empacar mis cosas en silencio, salir al amanecer y no mirar atrás. Pero el destino tenía otros planes. A las 3 de la madrugada, mientras intentaba dormir, escuché la voz. No era un murmullo. Era un susurro claro, directo al oído: ayúdame, por favor, estoy aquí abajo.
Me incorporé de un salto. Estaba solo. O eso creía. Me quedé sentado en la cama, temblando, con la mirada fija en la puerta. El susurro había sido tan real que podía sentir aún el aliento helado en mi cuello. Encendí la lámpara, revisé debajo de la cama, el armario, todo. No había nadie. Pero el silencio era demasiado pesado, como si algo esperara mi reacción desde la oscuridad misma. Pensé en salir corriendo en ese momento, pero no podía dejar mis cosas, ni el pasaporte, y además, Clara aún estaba en la casa. Así que me armé de valor, me puse los zapatos, tomé mi linterna y abrí lentamente la puerta de mi habitación. El pasillo estaba en penumbras. Me moví sigilosamente, como si temiera despertar algo. Bajé las escaleras sin hacer ruido. La puerta del sótano seguía cerrada, pero esta vez había algo diferente. La cerradura estaba rota, colgando torcida, como si alguien la hubiese forzado desde dentro. Me quedé paralizado. El olor era peor, más denso, como carne podrida mezclada con humedad y orina. Empujé la puerta con la punta del pie. Chirrió lentamente, revelando una escalera angosta que descendía a la completa oscuridad. No quería bajar. Todo en mi cuerpo gritaba que diera media vuelta, que saliera de esa casa maldita. Pero esa voz, esa súplica, algo dentro de mí no podía ignorarla. Comencé a bajar, escalón por escalón, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. El aire era pesado. Escuchaba gotas caer, el eco de mi respiración acelerada, y algo más, un jadeo entrecortado, como si alguien estuviera escondido en algún rincón. Llegué al fondo y lo que vi me marcó para siempre. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Había estanterías con frascos llenos de líquidos turbios, algunos con cosas flotando dentro que preferí no mirar demasiado. En una esquina, una silla de ruedas oxidada. Y al fondo, una puerta metálica entreabierta, de donde provenía un quejido agudo, como si algo entre el llanto y el dolor estuviera tratando de hacerse oír. Me acerqué. Empujé la puerta con un suspiro contenido y entonces lo vi. Una mujer, atada de pies y manos, con la boca amordazada y los ojos desorbitados. Estaba sucia, cubierta de heridas y con un cartel colgado al cuello que decía mentirosa. Me lancé a desatarla. Ella lloraba, intentaba hablar, pero apenas podía emitir sonidos. Logré quitarle la mordaza y lo primero que dijo fue: «Clara, me tiene aquí desde hace semanas. Por favor, sácame antes que...». Regrese. Me sentí paralizado. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esta mujer? Le pregunté su nombre, me dijo que se llamaba Laura, y que había alquilado la habitación antes que yo. Clara la había encerrado porque descubrió algo que no alcanzó a contarme en ese momento porque escuchamos pasos arriba. Clara estaba despierta. Corrí hacia las escaleras, tirando de Laura como pude. Ella apenas podía mantenerse en pie. Subimos tambaleando, conteniendo la respiración, rogando que no nos escuchara. Pero a mitad de la escalera, la luz del pasillo se encendió. Clara nos esperaba al final, en silencio, con un cuchillo de cocina en la mano. No dijo nada. Solo nos miraba con esa sonrisa torcida que ahora entendía como una máscara para el monstruo que llevaba dentro. «Te dije que no bajaras», murmuró, avanzando un paso. Me interpuse entre ella y Laura, gritando que no tenía derecho, que llamaría a la policía. Pero ella soltó una carcajada baja. «¿La policía? ¿Tú crees que es la primera vez que alguien intenta escapar? Siempre vuelven, o los hacen volver». Entonces fue cuando noté que detrás de Clara, en la sala, había alguien más. Un hombre, de pie, inmóvil, con el rostro cubierto por una capucha. No podía verle los ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. Clara giró hacia él y dijo: «¿Ves? Te dije que no podía confiar en él. Como los otros». El hombre dio un paso hacia adelante, y supe que no teníamos salida por la puerta principal. Me lancé hacia la cocina, buscando algo para defenderme. Tomé una sartén pesada y me volví justo a tiempo para golpear a Clara cuando intentó apuñalarme. Cayó al suelo con un quejido, pero no estaba inconsciente. Gritó algo ininteligible al hombre de la capucha, quien comenzó a correr hacia mí. Cerré la puerta de la cocina justo a tiempo, trabándola con una silla. Ayudé a Laura a subir las escaleras. La única opción era huir por la ventana de mi habitación. La abrí de un golpe, rompí el mosquitero y la ayudé a bajar por el borde del tejado hacia el jardín. El hombre rompió la puerta de la cocina justo cuando yo saltaba. Caí mal, torcí el tobillo, pero seguí corriendo con Laura agarrada de mi brazo. Salimos a la calle sin mirar atrás. No había nadie. Golpeé la puerta de la casa más cercana,
grité pidiendo ayuda, y por suerte un anciano abrió. Nos dejó entrar, llamó a la policía, y en menos de 10 minutos, una patrulla llegó. Les contamos todo. Al principio no nos creyeron, hasta que los llevamos al sótano. Lo que encontraron allí fue peor de lo que imaginaban: restos humanos, ropa, documentos. Una lista con nombres. Algunos estaban tachados. Otros, subrayados. El mío estaba ahí también. Mi nombre estaba allí. Subrayado. Justo debajo de otros dos que aún no habían sido tachados. El oficial que revisaba los papeles me preguntó si reconocía a alguno de los otros nombres. Los leí en voz alta con un temblor en la garganta: Santiago M. Ana L. No los conocía. Pero algo en mí me decía que tampoco habían tenido tanta suerte como yo. Laura, sentada en el sofá del anciano que nos había abierto la puerta, no dejaba de llorar. Sus muñecas aún llevaban las marcas de las ataduras. Me miraba con un agradecimiento tan profundo como el miedo que aún temblaba en sus pupilas. Pensé que nadie vendría, susurró. Y yo también, de alguna forma, lo había pensado. Clara y ese hombre con capucha no eran simples psicópatas. Había algo más oscuro detrás. Algo que no terminaba de mostrarse del todo. La policía invadió la casa esa misma noche. No encontraron a Clara ni al hombre. Habían desaparecido. Pero lo que hallaron fue más que suficiente para iniciar una investigación nacional: fotos Polaroid de otras víctimas, una cámara escondida en mi habitación, e incluso frascos con cabellos, dientes, cosas que ningún ser humano debería guardar. El sótano tenía una puerta secreta detrás de un mueble, que daba a un túnel. Un pasaje subterráneo hecho con ladrillos viejos y moho que llevaba hacia el bosque cercano. Allí terminó el rastro. Los perros olfatearon, pero la lluvia de esa noche borró cualquier huella. Me llevaron al hospital. Mi tobillo estaba fracturado y tenía cortes en las manos, pero nada grave. Laura necesitó atención médica urgente. Estaba deshidratada, desnutrida y con signos de trauma severo. Me quedé con ella todo el tiempo, aunque no éramos más que dos desconocidos unidos por el horror. Mientras esperaba en la sala, un agente se me acercó. Me dijo que la casa de Clara no tenía registros oficiales. No estaba en el catastro. No aparecía en ningún listado de propiedades. Legalmente, no existía. Y lo más inquietante, la identidad de Clara tampoco coincidía con ningún documento válido. Ni siquiera la foto de su pasaporte correspondía a una persona real. Era como si hubiera sido creada desde cero, con una historia falsa, con precisión quirúrgica. Días después, me contactaron del Departamento de Inteligencia. Me dijeron que el caso estaba siendo clasificado como parte de una serie de desapariciones que venían ocurriendo hacía más de 6 años en distintos puntos del país. Todos con patrones similares: alquileres baratos, anfitriones encantadores, sótanos escondidos, personas que desaparecían sin dejar rastro. Nunca hubo sobrevivientes. Hasta ahora. Me asignaron protección temporal. Me dieron un cuarto en un hotel vigilado, lejos de la ciudad. Me dijeron que no hablara con la prensa, que evitara redes sociales, que me mantuviera alejado de todo. Pero lo peor fue el silencio. La sensación de que todo aún no había terminado. Y entonces ocurrió algo extraño. Una madrugada, mientras intentaba dormir, mi celular, que solo tenía el número de los agentes, vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: no debiste interferir. Ella no olvida. Y él siempre vuelve. Sentí un frío recorrerme la espalda. Mostré el mensaje al agente que me custodiaba, pero cuando trató de rastrear el número, ya había sido eliminado. Me dijeron que podía ser una amenaza vacía, que no debía preocuparme. Pero al día siguiente, Laura desapareció del hospital. Sin dejar una nota, sin cámaras que registraran su salida. Nadie la vio. Solo su cama deshecha, la ventana abierta, y un papel doblado encima de la almohada con mi nombre escrito. Volví a ser interrogado, una y otra vez. Algunos empezaron a desconfiar de mí, incluso. Decían que tal vez había inventado todo, que tal vez Laura nunca existió, que mis heridas eran autoinfligidas. Me enojé. Me desesperé. Pero nada sirvió. Dejaron de llamarme. Dejaron de protegerme. Me sentí solo. Exiliado en un cuarto de hotel con ventanas cerradas y luces parpadeantes. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí otro mensaje. Esta vez, con una foto. Era yo, durmiendo. La imagen estaba tomada desde dentro de la habitación. Desde el rincón donde estaba el armario. Corrí.
Salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras del hotel gritando, despertando a todos. Llamaron a la policía, revisaron el cuarto. El armario estaba vacío, pero había una cámara escondida entre la ropa de cama. El gerente juró que nadie más tenía acceso a esa habitación. Que las cerraduras eran electrónicas, seguras. Pero alguien había entrado. Y me había estado observando. Me reubicaron una vez más. Esta vez en otra ciudad. Cambié de nombre. De aspecto. Me afeité, me teñí el pelo, hasta me dejé una cicatriz falsa para que no me reconocieran. Pero cada noche, cuando apago la luz, siento que algo me observa desde las sombras. A veces escucho una risa suave, casi un susurro. Otras veces, encuentro objetos que no estaban ahí el día anterior. Una vez, sobre mi cama, encontré un mechón de cabello largo y oscuro. No podía ser mío. Sé que Clara sigue viva. O lo que sea que ella sea. Porque no es humana. Lo supe el día que vi sus ojos cambiar por una fracción de segundo. Como si algo dentro de ella la dominara. Como si ese el del que hablaba fuera algo más que un cómplice. Algo antiguo. Algo que la usaba como medio. Como recipiente. Y ahora, creo que me está buscando. No sé por qué me dejó escapar. Tal vez porque quiere que cuente su historia. Tal vez porque soy parte de algo más grande. Tal vez solo está jugando conmigo, como un gato juega con un ratón antes de devorarlo. A veces me pregunto si todo fue real. Si Clara existió. Si Laura existió. Si no fue producto de una mente quebrada por la soledad o el estrés. Pero entonces abro el cajón donde guardo todo, los recortes de periódico, las fotos del sótano, la copia del pasaporte falso de Clara, y la pequeña cadena de plata que Laura llevaba en la muñeca izquierda, la misma que me dio antes de que la policía llegara. Todo está ahí. Testigos mudos de una historia que nadie quiere escuchar. El problema es que ellos también están escuchando. Hace unos días, una vecina tocó a mi puerta. Me dijo que había visto a una mujer observándome desde la calle. Que estuvo allí por horas. Alta, delgada, cabello muy oscuro, vestida de blanco. Le pregunté si vio su rostro. Ella negó. No. Siempre estaba en las sombras. Me mudé esa misma noche. Tomé solo una mochila con lo esencial. Cambié de número, de correo, de todo. Pero no importa. Donde sea que vaya, algo me sigue. Lo siento en la nuca, como un aliento frío. Lo veo en reflejos, en ventanas, en vidrios retrovisores. Ya no me atrevo a dormir más de una hora seguida. Vivo en alerta, como si fuera presa de algo que aún no ha decidido cuándo cazar. Ayer, mientras caminaba por una calle secundaria buscando un nuevo lugar donde quedarme, noté un cartel pegado en un poste de luz. Era un aviso de alquiler. Barato, acogedor, en las afueras de la ciudad. Algo en mí gritó que lo ignorara. Pero algo más fuerte, me empujó a llamar. Una voz femenina respondió. Suave. Cálida. Hola, ¿cómo estás? Sí, la habitación sigue disponible. Puedes venir a verla esta tarde, si quieres. Me estremecí. No era la voz de Clara, pero tenía el mismo tono envolvente. Como si cada palabra fuera una caricia venenosa. Fui. No sé por qué. Tal vez porque ya no me importa. Tal vez porque necesito entender. Tal vez porque quiero encontrarla. El lugar era una casa antigua, con pintura descascarada y un jardín lleno de maleza. Una mujer me recibió. Joven. Amable. Demasiado amable. Me mostró la habitación, el baño, la cocina. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. ¿Y los vecinos?, pregunté. Ella sonrió. Aquí no vive nadie más. Toda la calle está vacía desde hace años. No firmé nada. No pregunté su nombre. Pero me quedé. Era como si estuviera atrapado en una espiral. Como si cada decisión ya estuviera escrita antes de ser tomada. Esa noche, me acosté vestido, con una linterna en la mano. Pero no pasó nada. Ni un ruido. Ni un crujido. Silencio total. Y eso fue lo más inquietante. A la mañana siguiente, encontré una nota debajo de la puerta. Bienvenido al lugar donde todo comenzó. Era su letra. La de Clara. Lo supe. Porque aún guardo otra nota escrita por ella. Registré la casa entera. No encontré sótano, ni puertas escondidas. Pero en el armario de la cocina, detrás de un falso panel de madera, descubrí una pequeña caja metálica oxidada. Dentro había un casete.
Un viejo casete de grabadora. No tenía etiquetas. Busqué una radio que pudiera reproducirlo. No había. Caminé hasta una tienda de antigüedades en el centro y compré una. Volví, cerré todas las puertas, y me senté frente al aparato. Presioné play. Una estática fuerte, seguida por una respiración agitada. Luego, una voz femenina: si estás escuchando esto, es porque también entraste en su juego. Porque ella ya te eligió. Y no hay escapatoria. No intentes entenderlo. No intentes huir. Él vive en las grietas, en los espacios donde la lógica se rompe. Usa rostros. Voces. Recuerdos. Todo es una mentira. Todo es una trampa. Incluso tú. Incluso yo. El casete se detuvo. Y entonces sonó el timbre de la casa. Me congelé. Me acerqué lentamente a la puerta y miré por la mirilla. No había nadie. Pero en el suelo, una caja. Dentro, una grabadora antigua, igual a la mía, y una segunda cinta. Esta sí tenía algo escrito: Laura 2 días antes. La puse. Su voz. Inconfundible. Hoy la vi de nuevo. Clara estaba aquí. Pero no era Clara. Su rostro cambió. Por un segundo. Como si algo se despegara de su piel. Como si alguien más estuviera debajo. Creo que ya no soy yo. Creo que me está copiando. Si alguien encuentra esto, por favor, ayúdenme. Lancé la grabadora contra la pared. El casete se partió. Grité. Lloré. Golpeé las paredes hasta hacerme sangre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede Laura haber dejado una grabación días antes de que yo la conociera? ¿O fue después? ¿O nunca la conocí realmente? ¿Y si esa cosa ha estado usando su rostro todo este tiempo? ¿Y si nunca fui un sobreviviente, sino solo un peón más? Comencé a ver símbolos. En los espejos, en las paredes, incluso escritos con vapor en los vidrios. Círculos entrelazados. Cruces invertidas con ojos en el centro. Empecé a dibujarlos sin querer. Mientras hablaba por teléfono, mientras comía, mientras dormía. Me desperté una noche con uno tatuado en mi hombro. No recuerdo haberlo hecho. No había sangre, ni dolor, ni agujas. Solo la marca. Como si fuera una señal. Como si ahora yo también le perteneciera. Y fue entonces cuando llegó la carta. Escrita a mano. En un sobre negro. No tenía sello. Solo decía mi nombre, escrito con tinta roja. Dentro, una nota: él ha despertado. Y tú eres la llave. No supe qué hacer con la carta. La leí una y otra vez, buscando un significado oculto, una pista, un error que me dijera que todo era una broma. Pero no lo era. Nada lo era. Esa misma noche, mientras intentaba dormir con las luces encendidas, escuché pasos sobre el techo. No eran ruidos de animales. Eran pasos humanos. Lentamente cruzando de un lado al otro, como si supieran que los estaba escuchando. Me armé de valor y subí al ático. Estaba vacío. Cubierto de polvo, con telarañas en cada esquina, pero vacío. Excepto por una caja de madera, idéntica a la anterior, con otra cinta dentro. Esta decía: simplemente, yo soy él. No pude evitarlo. La puse. Escuché primero un silencio profundo. Luego una especie de canto en un idioma que no reconocía, gutural y repetitivo. Luego una respiración pesada. Y una voz que me paralizó por completo: ya no eres tú. Nunca lo fuiste. Siempre fuiste mío. El casete se detuvo solo, y al instante todas las luces de la casa se apagaron. Escuché el clic del cerrojo girando. Estaba encerrado. Corrí a la puerta. Nada. No cedía. Las ventanas estaban clavadas. Todo estaba cuidadosamente preparado. Y entonces comencé a escuchar susurros. No desde fuera, sino desde adentro de las paredes. Como si alguien caminara dentro de ellas, rozando los muros con uñas largas. Decían mi nombre. Una y otra vez. En diferentes tonos, voces, idiomas. Una risa baja empezó a mezclarse entre los susurros, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito. Me tapé los oídos, pero la risa estaba dentro de mí. En mi mente. En mi alma. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando desperté, estaba en el suelo, con las manos cubiertas de sangre seca. Frente a mí, un espejo que no recordaba haber visto antes. Escrito con algo oscuro, decía: mírate.
Lo hice. Pero el reflejo no era mío. Era yo, pero no era yo. Su rostro tenía mis facciones, pero los ojos eran completamente negros. Sin párpados. Sonreía, mientras yo temblaba. Y luego, habló. Sin mover los labios. Ya entiendes. No eres la víctima. Eres el recipiente. Corrí. No sabía hacia dónde. Las habitaciones cambiaban de lugar. Cada vez que abría una puerta, no llevaba al mismo sitio. Como si la casa estuviera viva. Respiraba. Sus paredes se contraían y dilataban. Escuchaba latidos. Y en un rincón, detrás de una cortina, encontré un cuarto que no había visto antes. Una cuna. Vacía. Una grabadora encendida. Y un diario. Abrí la primera página. Mi nombre es Clara. Y si estás leyendo esto, aún no es demasiado tarde. Las páginas siguientes contaban lo que ella nunca me había dicho. Que desde pequeña veía figuras en los espejos. Que tenía sueños donde caminaba por pasillos infinitos llenos de puertas que susurraban su nombre. Que conoció a Laura en un hospital psiquiátrico, no en una cafetería. Que Laura no era paciente, era una investigadora. Buscaba víctimas del Hacedor, una entidad ancestral que se manifiesta a través de objetos, símbolos y relatos. Y que Clara era la siguiente en la lista. Ella escribió sobre rituales, sobre lenguas olvidadas, sobre un espejo en particular, el espejo de Babel. Decía que lo vio en una tienda, lo compró sin saber lo que era, y que desde entonces ya no dormía. En las últimas páginas, relataba cómo Laura desapareció. Cómo los espejos comenzaron a mostrar realidades alternas. Cómo su rostro empezó a cambiar lentamente. Y cómo, una noche, se miró al espejo y ya no se reconoció. Él me está reemplazando. Parte por parte. Y cuando termine, usará mi cuerpo para cruzar. La última línea me heló los huesos. Si encuentras este diario, no intentes salvarme. Quémalo todo. O él te elegirá también. Cerré el diario con manos temblorosas. Pero era tarde. En la cuna, donde antes no había nada, ahora había algo. No era un bebé. No era humano. Tenía la forma de un recién nacido, pero su piel era gris, sus ojos eran cuencas vacías, y su boca no tenía fin. Se abrió lentamente, dejando escapar un susurro en una lengua que parecía antigua y profana. Retrocedí. Tropecé. Caí. Y entonces lo vi. En el marco de la puerta. Alto. Imponente. Con el rostro cubierto por una máscara que era mitad Clara, mitad Laura. Él. No había más dudas. Era él. Y venía por mí. Cerré los ojos. Empecé a repetir el único nombre que aún me anclaba a algo real, el mío. Lo susurré como un mantra, mientras sentía su presencia acercándose. Y entonces, sentí su aliento detrás de mi cuello. No era cálido. Era gélido. Como si miles de voces exhalaran al mismo tiempo sobre mi piel. Abrí los ojos. Frente a mí, el espejo. Pero esta vez no había reflejo. Solo un abismo oscuro, vibrante, como si pudiera absorberlo todo. Y en medio de ese vacío, una figura emergía lentamente. Era yo. Pero esta vez completamente consumido. Sus ojos eran un pozo infinito. Su sonrisa era idéntica a la que había visto antes en aquella cinta. Él ya no estaba afuera. Estaba dentro de mí. Me levanté como pude, tratando de no mirarlo. Tratando de no escuchar su risa que ahora salía de mi propia boca. La casa comenzó a temblar. Las paredes escupían símbolos que se escribían solos con una tinta oscura y viscosa. Voces salían de los grifos. El reloj giraba en sentido contrario. Todo se deshacía. Todo se doblaba. Y justo cuando pensé que mi mente no soportaría un segundo más, el espejo se rompió. Un estruendo. Vidrios volando por todo el cuarto. La figura desapareció. Pero algo más quedó, una marca en el suelo. Un círculo, con inscripciones que reconocí del diario de Clara. Era el sello. El sello de invocación. Corrí por la casa, con el diario apretado en el pecho, buscando cerillas, algo para quemarlo todo. Encontré gasolina en el sótano. La derramé sin pensar. Lo empapé todo. Las paredes, los muebles, incluso el espejo roto. Abrí el diario por la última página y le prendí fuego. El papel chispeó. El fuego se alzó como si tuviera vida propia. Y entonces los gritos comenzaron. No míos. De la casa.
Como si todo lo que vivía dentro de esas paredes estuviera siendo purgado, arrancado, devuelto al lugar del que vino. Las llamas consumían cada rincón mientras yo me arrastraba hacia la puerta. Finalmente, cedió. La abrí y salí tambaleándome, apenas respirando, cubierto de ceniza, con el rostro bañado en lágrimas. Me giré. La casa ardía. El cielo se oscurecía sobre ella, como si incluso las nubes supieran lo que estaba ocurriendo. Pero no me sentí salvado. No realmente. Porque cuando me miré en el vidrio del coche de la policía que llegó minutos después, ahí estaba. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Conté todo. Lo que pude. Dijeron que fue una alucinación. Que viví un brote psicótico. Que Clara había muerto meses antes. Que Laura nunca existió. Que no encontraron ninguna cinta. Ni diarios. Ni símbolos. Solo una casa abandonada y un joven gritando entre las llamas. Me internaron. Me medicaron. Pero no me curaron. Porque cada vez que cierro los ojos, escucho la voz. La suya. Diciéndome que lo dejé entrar. Que ahora somos uno. Y tú, sí, tú que escuchaste mi historia, hay algo que debes saber. Él ya no necesita espejos. Solo necesita ser contado. Escuchado. Recordado. Cada vez que alguien repite su historia, algo dentro de ti empieza a abrirse. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes, ¿verdad? Ese escalofrío. Esa sensación de que alguien te está observando justo detrás de ti. No te gires. No respires fuerte. Él solo quiere saber si eres el siguiente. Y si quieres estar a salvo, si de verdad quieres resistir, comenta abajo, yo no soy el recipiente. Dale like a este vídeo para sellar el pacto de protección. Y suscríbete para mantenerte informado, porque esta no. Es la única historia. Hay más. Muchas más. Algunas ya están ocurriendo. Tal vez, justo ahora, al otro lado del espejo.